Bien, Muy bien, permiso, mis hermanos, voy a silenciar sus micrófonos. Muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Esperando en el Señor que hayan tenido un buen día, que hayan eh, tenido una buena tarde también. Nos disponemos el día de hoy para volver a escuchar la palabra de nuestro Padre Celestial que será traída el día de hoy por nuestro hermano Garvin Fernández. Estamos dejando entonces en la entrada también a otros hermanos más. Viene la hermana Sonia Hernández. Eh, hoy día viernes, entonces ya se nos fue otra semana más y así van pasando los días, pero vamos aprovechando bien de lunes a viernes entonces, con el propósito de que vayamos acercándonos más al Señor, porque estos estudios nos ayudan para eso, para que también podamos tener mayor conocimiento, para que podamos trabajar en la sabiduría que viene de lo alto. Vamos a tener una oración entonces a nuestro Padre antes de pasar con la lección del día de hoy y recordándoles, por supuesto, que este estudio está siendo transmitido en vivo y en directo a través de la página de nuestro hermano Néstor Sánchez ahí en Facebook Live, y será subida posteriormente también al canal de YouTube que se llama Iglesia de Cristo PDA. Así que gracias a nuestro Padre Celestial nuevamente, y quiero pedir en esta ocasión a nuestro hermano José Antonio Fariñas, si fuera tan gentil, mi hermanito, gusto saludarlo, en llevarnos una oración antes de pasar con nuestro hermano Martín Fernández. Hermanito. muy bien. Vamos a orar, hermanos. Gracias por la dicha de orar juntos por este momento muy hermoso. Oramos. Nuestro Padre que está en los cielos, bendecimos su nombre, Padre amado. Glorificamos su nombre. Gracias por tenerle como nuestro Dios, como nuestro Creador, como Hacedor nuestro, Padre Santo, y también como Salvador. Mismo Padre bendito que ha sido para nosotros un protector. Y su providencia, Padre amado, la hemos visto día con día. Hemos sido encaminados para este camino, Padre, y rogamos que nos ayude a permanecer en este camino que usted ya nos ha trazado, que su Hijo Jesús, Padre Santo, ha caminado para que nosotros sigamos su ejemplo y llegar un día a nuestro Padre Dios, a donde mora usted, donde mora su Hijo, donde mora el Consolador. Padre, muchas gracias damos por esta oportunidad que tenemos. Queremos llevar, Padre amado, en nuestra rogativa, plegarias, a nuestros hermanitos, hermanas que están, Padre, enfermos, enfermas, que están en sus lechos, que han sido operados, que tienen tratamiento ambulatorio, que están esperando un diagnóstico, los que ya tienen medicina, todos, Padre bendito, y también aquellos que han salido de alguna enfermedad y que ya están en recuperación, Padre Santo, muchas gracias. Nuestro Padre Dios, gracias por el momento que vamos a deleitarnos en escuchar, Padre amado, enseñanzas de personajes, Padre Santo, que aparecen en su palabra, que usted sabe, Padre, por qué quedaron registrados. Seguramente tiene una lección para nosotros, para que aprendamos y crezcamos en el conocimiento, Padre. Rogamos por el hermano Fernández, para que él pueda desempeñar, Padre, este trabajo que se ha propuesto, y ayúdenos a todos nosotros a estar muy atentos a lo que va a presentar el hermano. Gracias por los hermanos que mantienen esta plataforma, esta forma de estudio para aprovechamiento de muchos, Padre. Aquellos que estarán en la plataforma en vivo, y por aquellos hermanos, hermanas y amigos que habrán de escuchar, Padre, este tema de manera diferida. Que la honra, Padre, y la gloria la tenga usted por todos los siglos. Nuestra oración tan solamente la hacemos en el nombre de su Hijo, Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Muy bien, vamos a pasar entonces a escuchar la palabra del Señor y vamos a darle el paso entonces a nuestro hermano Jardín Fernández. Hermanito, que el Señor le bendiga. Adelante ustedes. Gracias, hermano. Gracias por
oportunidad. Buenas tardes a todos, amados hermanos. Perdonen que no haya puesto el título de la lección. Sí vamos a estudiar sobre los Herodes y vamos a eh, enfocarnos en al menos dos de los Herodes. Uno es Herodes el Grande y el otro es Herodes el Tetrarca. Sin embargo, para esto quiero decirles que quiero utilizar algunos recursos como que es la Guerra de los Judíos por Flavio Josefo, como un recurso extrabíblico cuya importancia es muy necesaria de tomar en cuenta. Otro recurso que quiero tomar en cuenta para ustedes es el Antigüedades de los Judíos, del mismo autor, Flavio Josefo, quien documenta muy ampliamente sobre la historia de estos dos individuos que queremos estudiar, estos dos personajes que están en los Evangelios o en el Nuevo Testamento y de los que poco sabemos. Le voy a pedir al hermano Manuel Ernest, si por favor me permite compartir pantalla, por Está favor. listo, mi hermanito, adelante. Muy bien. Muy bien, tenemos aquí en nuestra imagen, en nuestra pantalla, tenemos algo de la historia, al menos a partir segundo y primer siglo antes de Cristo, segundo, primer siglo antes de Cristo, tenemos aquí con lo que académicamente se llama la crisis macabea, pero es en realidad la historia de los macabeos. Tenemos esta historia en los libros apócrifos antes del primer siglo, y es una historia de los acontecimientos en Judea antes de Cristo. Al menos en la historia de los macabeos se documenta unos 2 siglos antes de Cristo, como lo habíamos dicho antes. Y tenemos aquí de lo que tenemos la descendencia del sacerdote Asmoneo. Y aquí tenemos los macabeos, solo lo pongo ahí como objeto de información para poder ubicarnos. Lo que tenemos aquí es mucha inestabilidad en el país, en Judea, mucha inestabilidad, muchas revueltas entre los judíos, todas propiciadas por estos personajes que nosotros vemos aquí. Tenemos a los descendientes de Matatías, Juan, Simón, Judas, Jonatán, Eleazar. Todos estos en su momento somos sacerdotes, no reyes, sino somos sacerdotes, hombres muy principales dentro del pueblo que guiaban al pueblo en todas sus jornadas que tenían que ver con la rebelión en contra de los invasores hacia querer someter al pueblo judío. Tenemos como los descendientes de Simón, en el número o en la letra D, tenemos a Matatías, Judas y Juan Hircano. Hay una incidencia muy importante o una historia, una mención muy importante que debemos de tomar en cuenta acerca de Juan Hircano. Y ahí tenemos la fecha y la posición que este hombre ostentaba dentro del pueblo judío. Luego tenemos como descendientes de Juan Hircano, Aristóbulo, Antígono, Absalón, Alejandro Janeo, Alejandra, y vamos a la siguiente imagen. Tenemos allí después 167 al 37 antes de Cristo, Juan Hircano II, como descendiente de Alejandro Janeo y Salomé. Tenemos también de estos Juan Hircano y Aristóbulo, los cuales eran hermanos. Tenemos aquí sus descendientes, Alejandra, Alejandro, que de la unión de ellos nace Aristóbulo III y Mariamne I. Fíjense que algo muy interesante que ocurre aquí es que entra a la historia del pueblo judío, entra a la historia eh, Herodes el Grande. Aquí lo tenemos como quien se casa con Mariamne I, descendiente de Alejandro y de la dinastía Asmonea.
Tenemos aquí que se termina una dinastía y comienza otra. Y la dinastía que comienza después de la dinastía Asmonea es la dinastía de los Herodes. Entramos en la historia de lo que tienen que ver los Herodes como forma de necesidad de poder reconocer quiénes son los Herodes, quiénes son en el Nuevo Testamento, puesto de que tenemos nada más la mención de cada uno de ellos. Sin embargo, no siempre podemos diferenciar quién es quién, porque solo aparece la mención de Herodes sin apellido. Y en ese sentido, para tener un poquito de claridad, para poder distinguir entre los Herodes que se mencionan en la Escritura, nos es necesario recurrir a estos recursos que son importantes, como la historia extrabíblica. Sin embargo, vamos a entrar a ver lo que dice la Escritura respecto a este tema, sobre este personaje. ¿Quién era Herodes? ¿Quién era Herodes? Bueno, aquí tenemos cuatro cosas que vamos a poder ver en en este dato histórico que nos muestra Flavio Josefo en antigüedades de los judíos. Y vamos a poder leer aquí en el párrafo que tenemos al frente. Herodes era, Herodes era descendiente de un idumeo que se llamaba Antípater. Antípater era el padre de Herodes el Grande y de otros cuatro hijos que tenía este hombre. Dice el texto allí que tenemos al frente: Hircano tenía por amigo a un idumeo de nombre Antípater, hombre muy rico, de natural activo y revoltoso, mal dispuesto con respecto a Aristóbulo, a quien no apreciaba por su devoción hacia Hircano. Nicolás de Damasco dice que procedía de una de las primeras familias judías que de Babilonia se trasladaron a Judea. Pero vemos aquí la conveniencia de este Nicolás al hacer esta afirmación, porque hace esta afirmación este Nicolás por la simpatía que tenía por Herodes. Sin embargo, dice nuestro dato aquí que este Antípater, antes se llamaba Antipas, y su padre tenía el mismo nombre. Alejandro y su esposa, estos que eran de la dinastía Asmonea, lo nombraron prefecto de toda la Idumea. Este hombre Antípater era el padre de Herodes el Grande. Tenía una afinidad con Hircano. Tenía afinidad con Hircano. Este Hircano era descendiente asmoneo. El trabajo en el país que este tenía, o sea, la ocupación que este hombre tenía, una posición de mucha influencia dentro de Idumea. Y este hombre llegó a ser alguien muy importante dentro de su país, primero Idumea, y luego de entre los judíos, para dejar en una buena posición a Herodes el Grande, su hijo, que le preparaba o le propiciaba el camino para poder llegar a ser rey de los judíos. Pasamos a otro dato que también es necesario para poder tener claro qué es o dónde queda Idumea. Fíjense que aquí tenemos dos mapas, y en la parte derecha, si vemos en la parte sur, abajo de Judá, en color verde, tenemos a Edom. Y en la parte izquierda tenemos a Idumea. Fíjense ustedes que en el mapa que tenemos, perdón, a la derecha, el mapa que tenemos a la derecha, donde aparece Judea y abajo Idumea, fíjense que parecieran dos lugares distintos, Edom e Idumea. Pero si leemos el dato que nos presenta Josefo en el libro de Antigüedades de los Judíos, dice, hablando de Edom, o sea, es decir, de Esaú, que es el hermano de Jacob, dice en la parte azul que tenemos ahí. De ahí que debido al color rojo del potaje, que lo llamaran en broma Edom, que es como se dice rojo en hebreo. Edom se traduce como rojo en hebreo. Y este fue el nombre que puso al país. Pero los griegos le dieron una pronunciación más agradable llamándolo Idumea. Es decir, a la parte sur de Judea, donde tenemos en el mapa, donde se puede apreciar el nombre de esa región como Edom, es el mismo lugar
que en griego se le llama Idumea. Quiere decir entonces que Antípater, el padre de Herodes el Grande, como también la descendencia de Antípater, entre ellos todos los Herodes, llevaban sangre idumea, es decir, sangre edomita, porque Edom e Idumea es el mismo lugar, es el mismo país al sur de Judá. Esto es la información que tenemos para poder ubicarnos en el mapa. Es decir, originalmente este Antípater y Herodes no eran judíos, no eran judíos, pero podemos ubicar en el mapa que estaban muy cerca de Judea. ¿Cómo es que Herodes entra en la historia de los judíos? ¿O cómo es que Idumea, Edom, entra en la historia de los judíos? Ahí tenemos abajo de nuestro título a Juan Hircano, 134 al 104 antes de Cristo. Y aquí tenemos en la parte que está en un cuadro, tenemos cuál fue la forma en la que se acercaron ambos pueblos, tanto idumeos, es decir, edomitas, con los judíos. ¿Cuál fue el primer contacto que tuvieron? Y dice en la parte que tenemos en cuadro, este templo fue devastado después de 200 años. Hircano se apoderó de las poblaciones de Idumea, Adora y Marisa y sometió a todos los idumeos a los cuales les permitió que se quedaran en su país con tal que se circuncidaran y observaran las leyes de los judíos. Por amor a su país se circuncidaron y adoptaron las leyes de los judíos. De esta época son, desde esta época son verdaderos judíos. Es decir, aunque el origen de ellos, de estos idumeos, está como fuera del pueblo de los judíos, bueno, Hircano en sus expediciones sometió a estos pueblos, los adhirió, los anexó a Judea y también les obligó a guardar la ley de Moisés y a circuncidarse. En ese sentido, lo que tenemos allí es que ya tanto Antípater como Herodes, estos fueron de aquellos proselitos que obligó a hacerse proselitos Juan Hircano tiempo antes de Cristo, 134 al 104. Al haber sometido todas estas regiones, las convirtió a lo que era el judaísmo o a hacerse proselitos judíos. Allí tenemos entonces que hay una anexión y hay una conversión, de manera que ya podemos ver tanto a Antípater como a sus hijos siendo parte de lo que era el pueblo judío, de toda la influencia, de todas las vivencias, de todo lo que tiene que ver con la aristocracia judía y todo el trabajo que le lleva a Antípater para preparar el camino para sus hijos, para llegar al poder, entonces lo hace con toda libertad porque ahora él es tratado ya como un judío en sí, siendo que este hombre tiene sangre idumea, edomita. En este sentido, entonces, ahora podemos ver en nuestro mapa, podemos ver nosotros que en la parte de sur de Judea, allí tenemos que eh, por el nombre ahora se llama Idumea, anexado entonces a lo que es la parte de Judea, la parte sur. Y ahora estos son llamados judíos, son reconocidos como judíos dentro de este pueblo que tiene una gran historia, pero sin embargo, no solo el pueblo judío les reconoce como esto, para que esto sea a favor de estos idumeos, tanto Antípater como Herodes, para favorecerles a ellos. En realidad había muchas revueltas entre el pueblo judío en la época de los armoneos, y estas revueltas, incluso entre ellos mismos, tratando de alcanzar el poder, donde ellos están peleando y hay mucha inestabilidad, esto también propicia de que Herodes arrebate el poder por parte de esta familia de idumeos. Al terminar la dinastía asmonea, inicia la dinastía de los
de los Herodes. Y podemos ver que Antípater, acá en nuestro cuadro, en la parte derecha, Antípater o Antipater, padre de 5 hijos. Tenemos ahí a Fasael, quien gobernó Judea, Herodes el Grande, rey de Judea, del 37 al 4 antes de Cristo, José, Feroras y Salomé. Padre de 5 hijos, este Antípater. Y dice aquí en nuestra parte izquierda que tenemos por la información de Josefo, dice, de esta manera dejó de existir el reinado de la casa de los Asmoneos después de 126 años. Por 126 años ellos mantuvieron el poder, la hegemonía, el monopolio. Sin embargo, por todas las inestabilidades y todo pues eso mismo, la inestabilidad que había entre ellos, la ambición de poder, propició que estos idumeos alcanzaran el poder, desplazándolos a ellos, a la dinastía Asmonea. En la parte azul, más abajo, tenemos, pero por sus mutuas disensiones perdieron el gobierno, hablando de los asmoneos. Y este pasó a Herodes, hijo de Antípata, hombre plebeyo. Está hablando acerca de Herodes, hombre plebeyo de una familia de simples particulares, súbditos del rey. Tal fue, de acuerdo con lo que nos ha sido transmitido, el fin de la familia de los asmoneos. Bueno, una desgracia muy grande ocurrió dentro del pueblo al llegar al poder estos idumeos, de tal manera de que se comienza una época de tiranía, una época de crueldad, donde todos aquellos que no están a favor de Herodes, entonces han de ser desplazados por un lado o asesinados. Vamos a leer algunos textos aquí que tenemos, por ejemplo, Mateo capítulo 2, verso 1. Mateo capítulo 2, verso 1, para poder, para poder reconocer quién es aquí este Herodes. Mateo capítulo 2, en tiempos de Jesucristo, en el nacimiento de Cristo. Este hombre tiene incidencia, dice el verso, capítulo 2, verso 1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Aquí lo tenemos mencionado a Herodes, y este Herodes, llamado el rey Herodes, el rey de Judea, este es Herodes el Grande. Si vamos a Lucas capítulo 1, verso 5, vamos ahí por favor, leemos la cita, Lucas capítulo 1, verso 5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Otra vez, aquí tenemos la cita donde se menciona este Herodes. Fíjense que hay una diferencia muy clara cuando se menciona a este Herodes, Herodes el Grande, con nosotros Herodes. Se menciona de que este es el rey Herodes, es decir, en los dos textos es el rey de Judea, el rey de Judea. No así con el otro rey Herodes mencionado, que es Herodes el tetrarca, rey Herodes, mencionado en el libro de Marcos, porque este era gobernador de Galilea y de Perea. Y entonces hay una clara diferencia allí en este caso, ¿verdad? Porque se puede, recurriendo a la información extrabíblica, podemos reconocer quién es quién. Y este es Herodes el Grande, el primer rey de Judea de la dinastía de los Herodes. Herodes el Grande o Herodes el Mayor, el padre de varios que van a recibir esta distinción o este nombre o este título de Herodes. Lo vamos a ver a continuación. En ese sentido, entonces, vemos que este Herodes el Grande fue rey de Judea del 37 al 4 antes de Cristo. Cuando la Biblia habla de los Herodes, entonces lo distingue. A este Herodes lo distingue como el rey de Judea. Y se trata de Herodes el Grande. Capítulo 2, verso 1, ya lo leímos. Y la escritura habla acerca de este, o sea, lo menciona, y debe de ser de nuestro interés saber quién es quién de los Herodes y identificarlos en la escritura, porque cada quien tuvo una incidencia en los evangelios, tuvo una incidencia, una mención, aunque
muy pequeña porque sabemos que se les menciona a los Herodes por la interacción que tuvieron en los relatos, ¿verdad? En los relatos o con los personajes o con Cristo Jesús. Y en ese sentido se les menciona lo necesario porque los Herodes no son el centro de atención o el tema de la Biblia. No son el tema de la Biblia, el tema del Nuevo Testamento, el tema de los Evangelios es Cristo Jesús. Y se les menciona solamente lo necesario en cuanto ellos tuvieron incidencia en las ocasiones en donde Jesús está desarrollando su ministerio. Este Herodes, el grande, fue el que conversó con los sabios de Oriente, queriendo indagar acerca del niño que había nacido, como se menciona en Mateo capítulo 2, verso 7. También fue este mismo quien mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén, alterado por la noticia del rey que había nacido. Esto lo podemos ver en Mateo capítulo 2, verso 16 al verso 18. Este Herodes también fue el que construyó el templo de Jerusalén. Ya algunos le llaman como construir, otros le llaman como reconstruir el templo de lo que había quedado. Entonces, este es un personaje muy incidente, aunque solo lo encontramos aquí en Mateo capítulo 2, del verso 1 hasta el verso 22, donde se menciona su fallecimiento y se menciona también que el sucesor de él, de Herodes el Grande, como rey de Jerusalén, o perdón, de Judea, entonces es su hijo llamado Arquelao. De manera que tenemos aquí una participación, aunque en un solo capítulo lo tenemos a Herodes el Grande con una incidencia muy, muy importante, como perseguidor del niño Jesús para matarlo, alterado, alterado por la amenaza que sentía por ser desplazado para que otro fuera rey en lugar de él. De hecho, este hombre, Herodes el Grande, se alteraba mucho, incluso llegó a matar hasta a sus propios hijos por celo de poder, por la codicia del poder. Él quería estar entronizado fijamente y que nadie pudiera desplazarlo. Llegó hasta tal punto, a tal extremo de matar a sus hijos y matar a una de sus esposas, que lo vamos a ver más adelante. Herodes el Grande, cuando lo miramos en la escritura, no miramos tanta información de él, excepto de su posición como rey, de lo cruel que era o el estado de alteración al que llegó, viéndose amenazado por la noticia de que había nacido el niño, un niño que iba a ser rey de los judíos. Esto lo alteró mucho. Sin embargo, es todo lo que nosotros tenemos de este hombre, Herodes el Grande. Pero sin embargo, Flavio Josefo le dedica en su libro Antigüedades de los Judíos, le dedica hasta 100 páginas. 100 páginas es el espacio que ocupa en la narración histórica de Flavio Josefo de aquel tiempo entre los acontecimientos que se dieron lugar en Judea. 100 páginas. Esto trata desde su origen, sus hazañas y la importante participación en las guerras romanas junto a Marco Antonio, la forma en que llegó a ser él, Herodes el Grande, rey de Judea, sus matrimonios, sus hijos, las maldades y la perversidad de este hombre hacia su familia y hacia el pueblo. Pero también aborda el tema de su muerte, cómo terminó este hombre, cómo murió. Y entre esto, una cosa o un dato que es muy importante para mí de mencionar o de extraer de este libro de historia, es los matrimonios de este hombre. Los matrimonios. Aquí en color verde agua vemos resaltados los matrimonios de Herodes el Grande y ahí está la cita, la fuente de donde he tomado esta información. Dice Flavio Josefo, por aquel tiempo el rey tenía 9 esposas. Esto es la madre de Antípater, la hija del pontífice, una hija de su hermano y una de sus primas. Entre sus mujeres había una samaritana. Estaba también casado con Cleopatra de Jerusalén. Otra de sus mujeres fue Pala, otras 2 esposas más, Fedra y Elis. Entre todas estas contamos
9. Sin embargo, hay quienes le añaden una más, como Mariam Mendoza. Y aquí las tenemos abajo en la lista por citas en el libro. Esta información también está detallada de la misma manera en el libro Las guerras de los judíos, y aquí está la cita en la derecha. En la derecha está resaltado en negro. Y allí lo tenemos entonces que esta es la forma en la que este rey desenvolvía su vida, porque la Biblia no nos habla de la vida íntima de este hombre, pero sí, por recursos extrabíblicos sabemos que este hombre practicaba la poligamia. Es decir, tenía varias mujeres, varias esposas, tenía muchos hijos eh, con estas esposas que este hombre tenía. Y esta información considero que es importante porque de esto no nos enseña no se ocupa la escritura porque no es necesario. Sin embargo, es bueno conocerlo porque sabemos que este hombre ha practicado la poligamia, vive en poligamia y este hombre le es concedido el hecho de practicarla. Pues este hombre está viviendo bajo la ley de Moisés y está viviendo bajo esta concesión que es la concesión poligámica al varón. Según el registro que tenemos entonces, este hombre era polígamo y este hombre entonces, este rey de Judá murió unos años después del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Recuerdan ustedes que este hombre mandó a matar a los niños menores de 2 años. Este hombre estaba calculando que el niño que había nacido más o menos tenía esa edad, 2 años, y por eso en Belén este hombre dio la orden de que todos los niños menores de 2 años fueran asesinados. Mateo capítulo 2, verso 19 dice, pero después de muerto Herodes, este es Herodes el Grande, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Es decir, se trataba de Herodes el Grande. Entonces, vemos ahí que hay una cercanía entonces en estas historias. La historia del niño, la historia del niño y la incidencia de Herodes el Grande para querer matar al niño. Es decir, que el rey Herodes vivió mientras estaba en vigencia la ley de Moisés. Sí, sí, durante ese régimen es que este hombre vivió y desarrolló su vida y sus costumbres fueron basadas en la ley de Moisés. Su vida íntima fueron basadas en la ley de Moisés, reconocido como judío entre los judíos, aunque de alguna manera odiado por todos aquellos que sabían el origen de este hombre. Y este hombre vivió gozando de la concesión de la poligamia, tal como lo fue en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Jueces capítulo 8, verso 30, donde dice, y tuvo Gedeón 70 hijos que constituyeron su descendencia, porque tuvo muchas mujeres. Segunda de Samuel capítulo 5, verso 13, y tomó David más concubinas y mujeres de Jerusalén, después que vino de Hebrón y le nacieron más hijos e hijas. Primera de Reyes, capítulo 11, verso 1. Pero el rey Salomón amó además de la hija de Faraón a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las eteas. Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Aquí lo que vemos es, estas citas son enfocadas a poder ver la poligamia como una concesión, es decir, un hombre en el Antiguo Testamento, durante la ley de Moisés, al ser polígamo no era adúltero. No era adulterio que el hombre tuviera varias mujeres, así como lo hizo Herodes el Grande, pues él vivió bajo ese régimen. En este sentido, tenemos aquí, como historia extrabíblica, tenemos el fundamento de la poligamia o el reconocimiento de que la poligamia era una permisión nacional en el pueblo judío. Y se da esa mención de la concesión poligámica. Tenemos aquí también dos citas
dos citas más acerca de la poligamia en el Antiguo Testamento o durante la ley de Moisés. Segunda de Crónicas, capítulo 24, verso 3. Y Joiada tomó para él dos mujeres y engendró hijos e hijas. Segunda de Crónicas 13:21, pero Abías se hizo más poderoso, tomó 14 mujeres y engendró 22 hijos y 16 hijas. Y vemos aquí entonces en la cita del libro de Antigüedades cómo considera Flavio Josefo que es esta práctica. Y tenemos ahí en la cita, en el punto 2, donde está subrayado arriba en breve, Herodes, para que nos podamos dar cuenta de que esto que se escribe, que escribe Josefo, es en tiempo de Herodes el Grande. Y en la parte de abajo, subrayado, dice, pues nuestras costumbres, dice Flavio Josefo, nuestras costumbres nacionales admiten que se tengan al mismo tiempo varias esposas. Esto lo dice por la forma de vida en que los Herodes vivían, pero esto era algo tan cotidiano, aunque regulado. Y Herodes entonces podía tener las mujeres que quisiera siendo polígamo, y esto no era adulterio según la ley de Moisés. Incluso los Herodes tuvieron varias mujeres y no era adulterio. En ese sentido, tenemos aquí algunos nombres de las mujeres y los hijos de Herodes el Grande. Bueno, algunas menciones. Por ejemplo, en la parte de arriba comenzamos con Doris. Doris fue la primera esposa de Herodes el Grande. Esta fue la madre de Antípater y este fue asesinado por Herodes por sus celos de poder. Tenemos abajo Mariamne I, la madre de Alejandro, Aristóbulo, Salamcio y Cipros. Aquí en la flecha de color amarillo, hacia abajo, el nombre Aristóbulo. Tenemos los hijos de Aristóbulo que son Herodes de Calcis, Herodes Agripa I, este era el rey de Judea. Este es el Herodes que aparece en Hechos capítulo 12, verso 1, Herodes Agripa I o Herodes Agripa el Grande. Hechos capítulo 12, verso 1, este fue el que mató a Jacobo, el apóstol Jacobo, y este fue el que murió engusanado por no darle la gloria a Dios. Esto aparece en Hechos capítulo 12, verso 1 al 19 y verso 20 al 23. También hermana de Herodes, Agripa I, hija de Aristóbulo, era Herodías. Esta Herodías, mencionada en Mateo capítulo 14, verso 3 y verso 6, esta Herodías era la esposa de Felipe, el que está abajo de ella, en la flecha más corta. Mariamne II era la madre de este Felipe, que era el primer esposo de Herodías. Es decir, este Felipe, hijo de Mariamne II, era hermano de Herodes el tetrarca. Este Felipe era tío de Herodías. Este Felipe era hermano de Aristóbulo, hijos del mismo padre, aunque no hijos de la misma madre. Tenemos aquí abajo también Cleopatra de Jerusalén, madre de Filipo, es decir, Felipe. Este es el tetrarca, el que aparece en Lucas capítulo 3, verso 1. Vamos ahí, por favor. Lucas 3:1, para ubicarnos. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Licianía, tetrarca de Abilia. Este Felipe que aparece aquí es el Felipe el tetrarca, o Herodes Felipe, el que aparece en el capítulo 3, verso 1. Este Felipe no es el esposo de Herodías. El esposo de Herodías es el Felipe que aparece arribita allí, el hijo de Mariamne II. Este es el esposo de Herodías. Más abajo tenemos, entonces, en la flecha grande a la derecha, tenemos ahí Maltase, que es otra de las esposas de Herodes el Grande. Maltase, la samaritana. Esta era la madre de Arquelao. Según Mateo capítulo 2, verso 22, llegó a ser rey de Judea cuando su padre, Herodes el Grande, murió. Mateo capítulo 2, verso 22.
Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá. Pero avisado por revelación en sueño, se fue a la región de Galilea. Este Arquelao es hijo de Herodes el Grande, que reinó a la muerte de él, de Herodes, su padre, y este es hijo de Herodes el Grande con Maltas, la samaritana. También este Arquelao tuvo un hermano, porque también su hermano era Herodes Antipas, es el llamado Herodes el tetrarca. Este Herodes el tetrarca es el que aparece en Lucas capítulo 3, verso 1. Se hace mención de este porque este es el gobernador o el que gobernaba en Galilea y en Perea. Lucas capítulo 3, verso 1. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes, tetrarca de Galilea. Entonces, este Herodes el tetrarca o Herodes Antipas es el tetrarca de Galilea. Este es el Herodes que mandó a matar a Juan el Bautista, pero también este Herodes que es Herodes Antipas o Herodes el tetrarca es el mismo que tomó por mujer a Herodías, siendo ella esposa de su hermano Felipe. Es decir, Felipe y Herodes el tetrarca eran hermanos. Herodías era sobrina de ambos porque Herodías era hija de Arquelao y Arquelao era hermano con Felipe y hermano con Herodes el tetrarca. Entonces, un día de tantos, decide Herodes el tetrarca enamorar a Herodías y quitársela o proponerle matrimonio para tomarla y quitársela a su hermano Felipe. De esto nos habla la escritura. Por ejemplo, vamos ahí a Mateo capítulo 14. Vamos ahí, Mateo capítulo 14, donde se nos habla acerca de este Herodes. Vamos a leer este texto, los demás quedan en pantalla para que se puedan leer. Dice el 14:1, Mateo capítulo 14, verso 1. En aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: Este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Porque Juan le decía: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Dice, esto es lo que le decía Juan el Bautista a Herodes el tetrarca. Y en una ocasión en donde Herodes el tetrarca estaba de cumpleaños, Herodías estaba allí en esa ocasión y la hija de Herodías comenzó a danzar y todo, y entonces Herodes el tetrarca prometió que le iba a conceder lo que ella pidiera, y entonces esta hija de Herodías, preparada ya mentalmente para este momento, entonces pidió la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Y Herodes el tetrarca le concedió esa petición. En ese sentido, entonces, tenemos que este hombre eliminó a todos aquellos que le acusaban. Claro, en contubernio con Herodías, se querían sacudir o quitar de encima a todos aquellos que le acusaban por por este acto que es adulterio. El adulterio de Herodes el tetrarca. Al tomar la mujer que era esposa de su hermano Felipe. Entonces Herodes el tetrarca, perdón, Herodes el Grande sí hizo matar a Mariamne I, que era la esposa, y también a Aristóbulo y a Alejandro, que eran sus hijos. Herodes el Grande los hizo matar por su celo de poder, por su deseo de entronizarse en el poder en Jerusalén o en Judea, en toda esa región. Y entonces aquí tenemos que el caso de Herodes el tetrarca, pasamos a Herodes el tetrarca y entonces podemos ver que el caso de al tomar la mujer de su hermano, no era un caso nada más, o sea, no era un caso de levirato, era un caso de adulterio. Por lo que Juan el Bautista le está señalando esto. Es decir, dado que los Herodes ahora son reconocidos como judíos,
porque ahora ellos son prosélitos, se han circuncidado por obligación desde el tiempo de Juan Hircano, al ser conquistado Idumea y anexada a Judea. Entonces ellos son prosélitos, se han circuncidado, guardan la ley de Moisés y entonces ahora Herodes el tetrarca es juzgado de acuerdo a la ley de Moisés. Dice Mateo capítulo 14, verso 3, porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Marcos capítulo 6, verso 17 nos dice, hablando de los paralelos, el mismo acontecimiento, porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Marcos 6, 18, porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Lucas capítulo 3, verso 19, directamente de Juan, Herodes el tetrarca recibió este señalamiento, esta crítica. Nos informa Lucas 3:19. Entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho. Los dos hermanos, el tetrarca y Felipe, eran hermanos, hijos del mismo padre, pero no de la misma madre. Herodías, otra vez, Herodías es sobrina de Am, pero en ese tiempo todos los matrimonios preparados por Herodes el Grande, según la información de Josefo, los casaba entre familias o los casaba con personas muy importantes de otros países, de otras regiones. Sin embargo, al gusto y antojo de Herodes el Grande, se rompían matrimonios y los descendientes de él se volvían a casar. Él se encargaba de romper los matrimonios y él mismo se encargaba de juntarlos con otros, con otros personajes, a sus propios parientes, tanto a sus hijos como a sus nietos. De manera que esto era una dinastía de la cual no se quería perder el poder, es decir, más bien que hubiera un incremento de poder, pero no una disminución de poder entre la familia de los Herodes. Por eso este hombre, eh, siendo él el centro de todo, eliminaba dentro de su familia a todos aquellos que aspiraban al poder, porque él temía que lo mataran y fuera así entronizado otro. Sin embargo, también por su sed de poder, lo que trataba de hacer entonces era casar a sus parientes con personajes muy importantes de la realeza en de otros países. Pero lo vemos aquí citado a Herodes el tetrarca como un adúltero, no como alguien que está rompiendo la ley del levirato. Josefo documenta también acerca del adulterio de Herodes el tetrarca con Herodías, tío y sobrino. Y dice en nuestra parte azul, por este tiempo surgieron disensiones entre Aretas, el rey de Petra, y Herodes, por el siguiente motivo. Herodes el tetrarca casóse con la hija de Aretas y vivió con ella durante mucho tiempo. Es decir, Herodes el tetrarca era casado, estaba casado. En la otra parte dice, en viaje a Roma fue a visitar a su hermano Herodes, este es Felipe, hijo de otra madre, pues Herodes el tetrarca era hijo de la hija de Simón, el sumo pontífice. En la parte azul dice, resaltado, enamoróse de Herodías, la mujer de su hermano, hija de Aristóbulo, otro de sus hermanos, y hermana de Agripa el Grande. Tuvo la audacia de hablarle de matrimonio. No le disgustó a ella la propuesta. Se convino entre los dos que ella iría a su casa, así que él regresará de Roma. Además, él prometió repudiar a la hija de Aretas. Allí vemos que los dos están tramando juntarse y así se realiza la unión entre lo que es Herodías y Herodes el tetrarca. A sabiendas de que ella estaba casada y él estaba casado, él decide o él toma la decisión de repudiar a su mujer, la hija del rey Aretas de Damasco, para juntarse, para juntarse con su sobrina Herodías, quitándola así a su hermano.
Y finalmente, lo que nos dice Josefo, aparte en otra cita, hablando del adulterio del tetrarca, pero esta vez de Herodías. Y documenta a Josefo acerca de Herodías. Herodías, su hermana, casó con Herodes Filipo, el hijo de Herodes el Grande, que éste tuvo con María, la hija del pontífice Simón. Tuvieron una hija, Salomé. Salomé es la que danzó frente a Herodes el tetrarca, a la cual pidió la cabeza de Juan el Bautista. Después del nacimiento de esta, Herodías, que se propuso violar las leyes nacionales, casó con Herodes Antipas, hermano de su esposo del mismo padre, apartándose del primer marido mientras éste vivía. Es decir, durante la vida de su esposo se apartó de él, violando las leyes, bueno, la ley de Moisés, y casándose eh, con su, con su tío, hermano de su marido, que es Herodes el tetrarca. Ciertamente que el caso de Herodes el tetrarca, al casarse con su sobrina Herodías, siendo ella aún esposa de Felipe, es un caso de adulterio y por eso Juan el Bautista lo señala como adúltero. Pero finalmente, hermanos, la familia de los Herodes, según esta cita de Josefo, no llegó a durar un siglo. Y esta familia desapareció. Bueno, según lo que dice Josefo, no se pudo documentar más de ellos porque desaparecieron. Y esto fue por el carácter de impiedad de estos y de la crueldad que esta familia expresaba hacia el pueblo o hacia ellos mismos, la forma inmoral que ellos vivían y la forma en que, bueno, llegaron ellos a la decadencia, tanto espiritualmente como también la decadencia en cuanto a la influencia de ellos hacia el pueblo, porque nadie creía, o sea, no creían en ellos, sin embargo ellos compraban influencia, compraban poder a través de poner a hombres muy principales dentro de las funciones del pueblo para desarrollar esos puestos de influencia, puestos de poder que les favorecían a ellos, a los Herodes, para estar o mantenerse en el poder. Y de esto habla Josefo en este fragmento que tenemos aquí. Sin embargo, finalmente, como ya vemos que por la impiedad de ellos no duraron mucho tiempo, esta familia, Primera de Juan capítulo 2, verso 15 al 17 nos dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Si esta gente hubieran cambiado, hubieran permanecido, hubieran buscado hacer el bien, hubieran escuchado la voz de Juan el Bautista, hubieran escuchado la voz de Cristo, y entonces esta gente hubieran permanecido por mucho más tiempo en el poder, porque eran una familia muy enorme. Sin embargo, optaron por el camino de la impiedad, de la maldad, de la crueldad y del asesinato para mantenerse ellos en el poder, pero no lo lograron, no duraron mucho tiempo. Y esto es lo que ocurrió con estas personas. Así terminó la vida o la historia de estos Herodes, de los cuales ahora podemos reconocer quién es quién en la historia del Nuevo Testamento, tanto de los evangelios o las menciones que se hacen en otros textos o en otros libros del Nuevo Testamento. Muchas gracias, hermanos. Esto era lo que quería compartir, un poco de historia para poder reconocer estos personajes que son de alguna manera necesarios ubicar o reconocer a la hora de poder entrar en el texto bíblico donde se menciona acerca de ellos. Muchas gracias, hermano. Bien, hermano, muchísimas gracias. Gracias por habernos traído realmente, tal como lo dijo el hermano Jardín, una lección de historia con respecto a la vida, la obra de estos personajes, que más que personajes son directamente gente que tuvo que ver dentro de la historia bíblica, con muchos acontecimientos que pasaron con los hombres de Dios. Bueno, vamos a tener una oración entonces y posteriormente vamos a ir con el hermano Néstor, que tiene las novedades de los que estuvieron ahí en Facebook. Quisiera pedir en esta ocasión a nuestro hermano Jorge, hermanito Jorge Figueroa, buenas noches.
Si Buenas noches, fuera, hermanos. Sí, que estamos, claro, si encantado, fuera tan hermano. gentil de llevarnos en una oración, por favor, mi hermanito. Como no, muchas gracias, hermanos. Hermano, Adelante. vamos a orar. Padre justo, Padre eterno, gracias le damos, Padre, por habernos permitido en estos minutos, esta hora de estudio que hemos tenido en esta plataforma que ya usted nos bendice todos los días con una porción de su sabiduría. Escuchar al hermano Fernández, hermano Harvey, enseñarnos un contexto bíblico dentro de una narrativa histórica que nos permite y nos ayuda a comprender mejor la narrativa bíblica y también nos edifica, también nos ayuda al crecimiento espiritual, porque todo ello corrobora siempre nuestro conocimiento, nuestra sabiduría, que permite ir andando siempre por el camino de justicia. Gracias, Padre, por ello. Gracias por permitirnos estar presente. Gracias a todos los hermanos que siempre comparten esta hora para poder nosotros estar estudiando su santa palabra. Le pedimos, Padre, siempre por la salud de los hermanos que están padeciendo un problema, por los hermanos que en general que tienen un problema en la vida, sea económica, de angustia, por todos ellos y por todos nosotros, que estamos siempre a veces en circunstancias difíciles. Sea su voluntad, Padre, para que nosotros podamos salir adelante y poder estar siempre estables y poder predicar el santo evangelio. Oramos también por los hermanos que se han alejado de la iglesia y oramos por todos aquellos que buscan su palabra y que buscan un predicador que se acerque para que ellos puedan ser salvos y estar en el camino de la luz y no en el camino de las tinieblas. Oramos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Muchas gracias, hermano. Vamos a pasar con el hermano Néstor. Hermano Néstor. Mm. Vamos. Adelante. Bien, buenas noches, hermanas, hermanos. Tenemos aquí la visita de la hermana Alicia Zamora Cepeda, Eleazar Sánchez, Mario Peña, Vanessa Vegaraya, Isaac Valderas Santos, Víctor Manuel Molano, Tomasita Sánchez, Seila Soto, Julia Flores Navarro, Sergio Pino, Isabel Ramos, Juan Nelson Riversira. Todos ellos estuvieron escuchando esta lección de hoy día y no tenemos aquí mensajes. Eso es lo que tenemos. Pueden volver a escucharlo si gustan en el canal de YouTube Iglesia de Cristo PDA o en el Facebook de Néstor Sánchez. Adelante, Ok, Arturo. gracias. Tengo aquí un mensajito. Dice, de parte de la hermana Jenny Gómez, dice, gracias mi hermano por el estudio. Dios bendiga su vida y la de su familia. Para nuestro hermano Javier Fernández. Muy bien, pues. Entonces, algo ya para ir concluyendo. Tenemos un par de minutitos. Hermanito José Antonio Fariñas, adelante usted. Gracias, hermano Ernest. Tengo dos preguntas que es bueno tenerlas en mente. El Herodes de Lucas, capítulo 23, verso 8. Herodes, al ver que Jesús se alegró en gran manera, pues hacía mucho tiempo que quería verle. Este Herodes es el mismo que mata a Juan el Bautista, hermano Harvey. Sí, es el mismo, es Herodes el tetrarca. Recuerden que ahí Herodes. en ese, en esa ocasión, lo que, lo que Pilato escucha es que Jesús es de esa región, de la región de Nazaret, que es contigua o una región que pertenece a la jurisdicción de Galilea. Y entonces Pilato sabe que Jesús es de esa región y entonces lo remite a Herodes, ese Herodes el tetrarca era el gobernador de Galilea y de Perea, posterior a la Bueno, muerte de Herodes el Grande. ok. Este Herodes, escuché algo sobre, estaba de visita en un departamento, en un lugar ahí muy cercano a la región de esta, de donde estaba Pilato. Había venido, estaba por ahí de visita para entonces. Bueno, lo que sucede es que este Herodes el tetrarca tenía un palacete que era eh, una herencia de la familia.
de los Herodes en la ciudad de Jerusalén. Es decir, cuando Pilato remite a Jesús hacia Herodes el tetrarca o Herodes Antipas, no es que Jesús va recorriendo desde Jerusalén hasta Galilea, porque Herodes el tetrarca era gobernador en Galilea, sino que en ese momento en que se da la ocasión del juicio a Jesús por parte de Pilato, Herodes el tetrarca estaba en ese lugar, y es decir, coincidieron ambas cosas. Herodes estaba pasando una temporada en Jerusalén en su palacete, mientras Pilatos estaba juzgando a Jesús. Y por eso lo remite Pilatos a Herodes, sabiendo de que Herodes estaba en la ciudad, en su palacete. Muy bien. Otra pregunta, otra pregunta. ¿En qué momento Herodes, este tetrarca, se vuelve, por decir así, adúltero? Si los hombres en el Antiguo Testamento podían ser, se practicaba la poligamia. ¿Qué es lo que viola él en realidad? Bueno, él viola la ley de Moisés en el sentido de que él está tomando la mujer de su prójimo, la mujer de su prójimo, la mujer de su hermano, la mujer ajena. Recordemos que en el Antiguo Testamento el adulterio en el adulterio se tomaba la referencia del adulterio era la mujer. Si esta mujer era casada, entonces el que se juntaba con ella era adúltero. Pero un hombre podía ser polígamo, es decir, si Herodías estaba libre, entonces Herodes el tetrarca la podía haber tomado y no era pecado porque eran polígamos. Sin embargo, él entra en este estado de adulterio porque Herodías tiene marido y está aún vivo. Y en ese sentido, por esa razón, se le señala de adulterio. Okay. Entonces, esto da sentido, hermano Harvey. Pregunto, ¿esto da sentido a Mateo 19:9 y a Marcos 10? Entonces, Bueno, da sentido. lo que hizo Jesús en Mateo 19 fue frenar toda esta clase de cosas. Ya vemos que del versículo 4 al verso 6 se frena lo que es la poligamia, porque ahora solo hay, según las palabras de Cristo, en Mateo 19, del 4 al 6, solo hay un hombre para una mujer y una mujer para un varón, como lo fue el diseño al principio, porque Jesús lo remite al principio. Y en ese sentido, entonces, hay diferencia entre lo que es la ley de Moisés respecto al matrimonio y las palabras de Cristo. Solo hay que ver los antecedentes del matrimonio en cuanto a la historia, la cultura o la información que tenemos en el Antiguo Testamento en cuanto al matrimonio, divorcio y nuevas nupcias para poder entender que lo que Jesús está diciendo en Mateo 19, del, del 3 al 9, y Mateo capítulo 5, del 28 al 32, es algo diferente de lo que la ley de Moisés dice. Jesús está diciendo algo diferente en sus palabras respecto al matrimonio. Es una nueva ley. Muy bien. Gracias. Muchas gracias. Sí, Gracias. Bien, algo más. Ya estamos terminando ya porque el hermano Néstor y yo nos estamos yendo a otro lugar también a hacer otro estudio. Así que agradezco cada una de sus preguntas, sus comentarios. Nuevamente el agradecimiento a nuestro hermano Javier Fernández por habernos traído esta lección, esta clase magistral de historia acerca de los Herodes. Muchísimas gracias. Gracias por darse el tiempo de estar con nosotros el día de hoy. Bueno, eso parece, ¿no? Extrañé en todo caso a la hermana Doris, que no la he visto, no estuvo hoy día acá. Muy bien, pues. Vamos a seguir el día lunes, entonces, porque ya se nos acabó la semana. Dios mediante, entonces, nos permita tener vida y salud, y especialmente para el día domingo, primer día de la semana, en donde nos reunimos los cristianos en nuestras congregaciones para adorar y glorificar el nombre del Señor. Quedamos hasta aquí en esta hora. Que Dios les bendiga. Gracias por su atención. Cuídense mucho y bendiciones para todos. Muchas gracias. Chao, chao. Amén. Gracias, Amén. Bye. hermano. Que te bendiga a Gracias. todos. Bye. Buenas noches a Adiós, todos. hermano. Buenas noches, Buenas hermanos. noches. Gracias. Hasta luego. Buenas noches, Jorge. hermanos. Buenas Dios los noches. bendiga. Saludos y Bendiciones. Buen tema, bendiciones. buen Buenas tema. noches. Buenas noches, hermanito. Gracias, Buenas gracias. noches, hermana.